A los creyentes en Éfeso, Yeshua escribe a través de su escriba, el apóstol Juan: conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y cómo no soportas a los malvados. Has puesto a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido para dar a conocer mi nombre, y no has desmayado. Pero sin embargo, tengo algo contra ti, pues has dejado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras. Para entender qué fue lo que hicieron al comienzo, regresamos al libro de los Hechos, en el capítulo 18, donde Pablo sale de Éfeso, dejando allí a Aquila y a Priscila, y regresa en camino hacia Jerusalén. Él va para la fiesta y luego regresa a Antioquía, pero antes de regresar a Éfeso, lo cual él prometió que regresaría si Dios lo permite. Pero sucedió que antes de que Pablo pudiese regresar, cierto judío llamado Apolo, descendiente de Alejandría, el cual se supone que era un hombre elocuente y poderoso en las escrituras, ese hombre también llegó a Éfeso. Este hombre fue instruido en los caminos de Jehová, era ferviente en las escrituras y predicaba fielmente la palabra de Jehová, conociendo solo el bautismo de Juan. Él entendió el mensaje de Juan. Él era un discípulo de Juan, el cual subió a Jerusalén para las fiestas y predicó fielmente su mensaje. Que nadie puede agregar ni un solo mandamiento a los mandamientos que nos fueron dados en el monte Sinaí por Moisés, y nadie puede disminuir ni un solo mandamiento para que así puedas guardar todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios que Él os manda. Él estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, a que se deshacieran por completo de todas las reglas y regulaciones inventadas por los fariseos. Reglas y regulaciones que intimidaban, manipulaban y controlaban al pueblo. Él los reprendía. Él los estaba llamando al arrepentimiento, pues él era un verdadero profeta. Llamar al arrepentimiento es el trabajo de un profeta, no el adivinar el futuro. Eso es ser un adivino y un hechicero. Un profeta llama al pueblo al arrepentimiento. Regresen a la Torá. Tal como Yeshua le dijo a los creyentes en Éfeso: te has olvidado de tu primer amor. Arrepiéntete y regresa. Haz las obras primeras. Y es por eso que estamos estudiando esto detalladamente, porque queremos entender qué fue lo que hicieron. Juan predicó el bautismo del arrepentimiento. Y ese era el mismo bautismo que Apolos estaba predicando. Y cuando Apolo predicaba en la sinagoga, y él predicaba con pasión, él predicaba como Juan el Bautista, un profeta que predicaba fuego llamando al pueblo al arrepentimiento. Y cuando Aquila y Priscila lo escucharon, ellos se emocionaron, lo tomaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Qué fue lo que le explicaron? Bueno, podemos escribir volúmenes sobre esto. Le explicaron más precisamente el camino de Dios y el testimonio completo de Yeshua y de lo que hizo, y el cumplimiento de lo que Juan dijo: yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es mayor y más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar su sandalia. Él bautizará, inmersará con el Espíritu Santo y con fuego. Ellos le pudieron explicar todo su testimonio, incluyendo el día de Shavuot, pues aparentemente Apolos no estuvo allí. Estando remoto, tal como lo estaba Pablo en este periodo de su vida, él puede subir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, pero no sube para la próxima fiesta. Vemos esto a través del libro de los Hechos. Él llega a la fiesta de Shavuot, pero para la próxima fiesta de pan sin levadura y la Pascua, él no puede llegar, así que se queda en Filipo en esa ocasión. Gracias a esto sabemos que Apolos no pudo haber estado allí para la fiesta de Shavuot cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y lo más probable es que Aquila y Priscila le contaron todos los detalles, incluyendo el hecho de que los seguidores de Yeshua fueron llenos con el Espíritu Santo.
lo cual dio cumplimiento a su ministerio de 70 semanas, de 490 días. Su ministerio en la tierra culminó con el derramamiento del Espíritu Santo, donde Pedro por primera vez pudo declarar ante todos por primera vez que Yeshua era el Mesías. Lo cual nos lleva al libro de Apocalipsis, lo cual es la declaración, las buenas nuevas de declarar a Yeshua como el Mesías y lo que sucederá cuando él tome su posición como el rey, como el juez justo sobre la tierra. Entonces, Aquila y Priscila le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y luego en el versículo 27, cuando Apolos quiso pasar por Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos en Corinto que lo recibieran. Y cuando él llegó a Acaya, él tuvo con él esa carta escrita por los hermanos en Éfeso, diciéndoles que él había ayudado mucho allí en Éfeso a los hermanos que habían por la gracia creído, y de que él refutaba vigorosamente en público a los judíos y demostraba por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Entonces, Apolos fue instruido por Aquila y Priscila a tal manera que él estaba en la sinagoga, refutando vigorosamente en público a los judíos. Él estaba refutando públicamente a los fariseos, a los judíos, convenciéndolos de que Yeshua era el Mesías. Ellos dijeron que él hizo tan buen trabajo que lo deben recibir, lo deben escuchar. Él nos ha ayudado en gran manera. Luego aconteció, continuamos la narración en el capítulo 19. Aconteció que mientras que Apolos estaba ministrando a los discípulos de Pablo en Corinto, donde Pablo había conocido primero a Aquila y a Priscila. Aconteció que Pablo, después de que había recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso e encontró más discípulos de los que había dejado. Recuerden, él se fue de allí, junto con Aquila y Priscila, y cuando regresó habían muchos más discípulos, y es porque Apolos había convencido públicamente a los judíos de que Yeshua era el Mesías. Lo que él tuvo fue un incalculable impacto allí en Éfeso. Y luego, Pablo, cuando él encontró a todos estos nuevos discípulos en esta comunidad, la cual él había dejado solo hace unos cuantos meses, él les preguntó lo siguiente, con un tono de curiosidad en su voz. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Recibido, la palabra griega es lambano, el recibir a manifestación. ¿Habéis manifestado el Espíritu Santo desde que creísteis? Y está específicamente hablando del regalo, del don del Espíritu Santo. ¿Habéis manifestado el don del Espíritu Santo desde que creísteis? O sea que cuando él los vio y él pensó a sí mismo. Un momentico, aquí todavía falta algo. ¿Habéis manifestado el don del Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos respondieron, ni siquiera sabíamos que había tal cosa como un Espíritu Santo o don del Espíritu Santo. Y entonces él les dijo, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. ¿Y por qué fueron bautizados en el bautismo de Juan? Porque ese era el único bautismo que Apolos conocía. Y luego Pablo dijo, Juan ciertamente inmersó, ciertamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que hacemos, nos arrepentimos. Pero Juan dijo que debíamos creer en aquel que vendría después de él. Es decir, en el Señor Yeshua. Y cuando ellos oyeron y creyeron, ellos inmediatamente se bautizaron en el nombre de Yeshua el Mesías. Entonces, no es simplemente el bautismo de arrepentimiento, el dejar que el agua lo limpie y que el pasado quede atrás. Está bien, se ha arrepentido y está regresando a la Torá, pero esa no es la imagen completa. Está bien, está regresando a la Torá, se está limpiando de todas las reglas y regulaciones, de todos los mandamientos y doctrinas de hombres, de todas sus ordenanzas, o como dice en el griego, de todos sus dogmas, de las reglas y regulaciones de los fariseos. Está bien, usted se ha arrepentido de eso. Usted ha sido lavado de todo eso. Pero
hay algo más, y esto es lo que los discípulos de Yeshua y el mismo Pablo dicen, que nosotros somos enterrados con Yeshua en la inmersión, en el bautismo. Luego salimos del agua y comenzamos a caminar en una vida nueva. Nos identificamos con Yeshua. Eso es lo que significa el ser bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías. Nos estamos identificando con Él. No es solo que el pasado queda atrás. No es solo que somos limpios de nuestra previa religión o de cualquier denominación en la cual nos haya bautizado previamente o aquella que le hubiésemos jurado alianza en algún momento. De cualquier religión a la cual nos hayamos aferrado o que hayamos puesto como nuestra cobertura. No solo somos limpios de eso, sino que ahora nos estamos identificando con Yeshua. Y después de que fueron bautizados en el nombre de Yeshua, luego Pablo impuso las manos sobre ellos, y al hacerlo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y profetizaron. Eran en total unos 12 hombres. Eran 12 hombres a los cuales Pablo confrontó cuando regresó a Éfeso. Todos ellos se habían arrepentido y todos ellos habían escuchado de Yeshua. Pero todavía les faltaba algo, pues todavía no habían manifestado el Espíritu Santo. Pero cuando él puso manos sobre ellos, él oró por ellos, y ellos inmediatamente profetizaron y hablaron en lenguas. Entonces luego, Pablo entró en la sinagoga y habló con valentía durante 3 meses en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que hablaron mal del camino, y así era como llamaban a los creyentes de Yeshua, los seguidores del camino, porque Yeshua declaró que Él era el camino, la verdad y la vida. Y cuando ellos hablaron mal del camino, cuando ellos hablaron mal de Yeshua, el cual es el camino, Él es la puerta, no la senda de los fariseos, sino la senda de Yeshua. Así que cuando ellos hablaban mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutían diariamente en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. O sea que ahora tenemos un espacio de 2 años y 3 meses en que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor Yeshua, tanto judíos como gentiles o griegos. Entonces, ellos continuaron ministrando en la sinagoga, pero en algún punto se tuvieron que separar de ellos. Aunque habían estado allí por 2 años y 3 meses, pero continuemos leyendo porque esta es la historia de Éfeso, esto es lo que sucedió en Éfeso. Pues estos creyentes necesitaban regresar a la fe, necesitaban regresar a esa fe, la cual requería acción haciendo lo que hacían al comienzo. Y eso nos cuenta una historia increíble. Versículo 13. Pero algunos de los judíos ambulantes, los cuales eran exorcistas, estos hombres decidieron por sí mismos invocar sobre aquellos que tenían espíritus malos, espíritus demoníacos, el nombre del Señor Yeshua. Y decían así: os conjuro por Yeshua, el que Pablo predica. O sea, estos son exorcistas, estos son personas, hombres, los cuales tienen espíritus demoníacos y están conjurando contra otros que también tienen espíritus demoníacos, el nombre de Yeshua, el cual Pablo predica. Y dice que habían 7 hijos de un tal Seba, que significa 7, un judío, jefe de los sacerdotes, y eran sus hijos los que hacían esto. Entonces, estos 7 hijos de uno de los principales sacerdotes, o sea, este es un Kohanim, ¿ok? Uno de los principales sacerdotes, el cual tiene hijos, los cuales están lidiando con espíritus demoníacos.
Ellos tienen espíritus demoníacos y le pueden ordenar a espíritus inferiores a ellos a que vengan y vayan. Pero decidieron, un momentico, yo he visto a Pablo hacer esto. Lo he visto reprender espíritus demoníacos en el nombre de Yeshua y los espíritus demoníacos se van. Esto está mucho más fácil que nosotros tener que invocar, que conjurar a estos espíritus demoníacos y reprenderlos nosotros. Mejor haremos esto, haremos lo que Pablo hace. Así que os conjuramos por Yeshua, el que Pablo predica. Esto es lo que hacían los hijos del sacerdote. Esto es lo que hicieron sobre este hombre que tenía un espíritu demoníaco. Y este hombre, en quien estaba el espíritu demoníaco, respondió diciendo: a Yeshua conozco, y sé quién es Pablo. Pero ¿quién sois vosotros? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, brincó sobre ellos, pudo más que ellos, los dominó, les dio tremenda paliza que tuvieron que salir corriendo, llorando, desnudos y golpeados. Y esto fue notorio a todos los que vivían en Éfeso, tanto judíos como a los griegos gentiles. Todo el mundo se dio cuenta de esto, y el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Yeshua fue exaltado. Fue exaltado entre los judíos en la sinagoga, entre los fariseos en la sinagoga, exaltado entre los gentiles, en la sinagoga, fuera de la sinagoga, de nuevo. Pablo estuvo con ellos por 2 años y 3 meses, de donde salen estos incidentes tan increíbles en donde ellos están reprendiendo, están atacando a estos espíritus demoníacos en esta cultura demoníaca. Algo lo cual está escrito. Pablo se lo escribe a la congregación en Éfeso. Ustedes fueron criados como gentiles, sin Dios y sin esperanza en el mundo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de promesa. Ustedes estaban más perdidos que ciego en cine. Ustedes no sabían nada, no entendían nada de las Escrituras. Y es a estos a los cuales esto está saliendo y lo están escuchando y lo están predicando y lo están viviendo. Y dice que muchos de ellos que practicaban la magia, en otras palabras las tablas de Ouija, que leen los intestinos de gallinas, que leen el café, que leen la palma de la mano, dice que todos ellos juntaron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Y calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Eso era una fortuna completa. Así que el pueblo, tantos judíos como gentiles, tomaron todos sus accesorios demoníacos y los quemaron. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pablo se quedó en Éfeso por algún tiempo, y por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Porque cierto platero llamado Demetrio, que labraba templecillos de plata a la diosa Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, decidió hacer una reunión de la unión. Una reunión con todos los obreros del mismo oficio. Y les dijo: compañeros, vosotros sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y tenemos que hacer algo ahora mismo, porque Pablo está persuadiendo a todos a que se alejen de nuestra diosa Diana y de todos los dioses los cuales adoramos. Y nuestro oficio está en peligro. O sea, cuando el pueblo en Éfeso quema más de 50,000 piezas de plata en amuletos, crucifijos y libros demoníacos, Demetrio inmediato se da cuenta y se reúne con sus compañeros, diciendo: sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y no solo eso, veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado. Les ha dicho que los dioses que se hacen con la mano no son dioses. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito,
sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y comience a ser destruido. Esta Diana a la cual Asia y todo el mundo adora. Cuando escucharon eso y se dieron cuenta que su oficio estaba en peligro, se llenaron de ira y gritaban diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Y toda la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, los cuales eran compañeros de viaje de Pablo de Macedonia. Y cuando Pablo quiso entrar al teatro, los discípulos le dijeron: ¡No lo hagas! No se lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron mensaje a Pablo repetidamente rogándole que no aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, pues había mucha confusión en la asamblea. Y cuando todos por fin estaban dentro del teatro, unánimes comenzaron a gritar: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Pero no tenían ni media idea el por qué estaban allí. Solo eran parte de la turba atraídos por el alboroto y gritaban: ¡Grande es Diana de los Efesios! Todos gritaban: ¡Grande es Diana de los Efesios! Miles de personas, y Pablo solo quería entrar y decir: ¡Paren un momento! Pero no se lo permitieron. Hasta el líder de la comunidad del pueblo le dijeron a Pablo que no fuera, que no entrara en ese teatro. Y entonces, el pueblo, ni teniendo idea del por qué estaban allí reunidos, dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Y él, haciendo señal con la mano, quiso presentar su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por espacio de 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Se taparon los oídos. ¡Oh, es judío! No queremos escuchar nada de los judíos. ¡Grande es Diana de los Efesios! Y lo gritaban una y otra vez. Si usted es como la mayoría, ver una de las enseñanzas en este escenario es suficiente. Diste una donación o compraste una de las enseñanzas de un rudo despertar. Pero lo que sucede desde ese escenario es solo el comienzo. Su apoyo hace mucho más. Acompáñenme. Cuando usted hace una donación o compra a un rudo despertar, usted nos permite enviarle material de enseñanza gratuitamente a personas con menos recursos alrededor del mundo. Usted también estará ayudando a proveer todos los materiales necesarios para copiar los DVDs, Blu-rays y apoyar a las personas que organizan todo para enviarlos. Pero antes de que todo eso suceda, su apoyo hace algo más. Este es nuestro departamento de edición y producción. Su apoyo le permite a estos profesionales usar sus talentos para esparcir el evangelio, con videos que nos ayudan a entender las verdades que hemos estado esperando todas nuestras vidas. De hecho, su donación hace aún más. Todos los gráficos que ve en los videos, el famoso calendario de Michael Rood, los boletines informativos y todo correo electrónico que recibe viene del Departamento de Comunicaciones, donde su donación le permite a estos individuos altamente calificados el compartir el evangelio. Y cuando tienes una pregunta bíblica, o el cómo unirte al club de embajadores, o simplemente necesitas a alguien con quien orar, tu apoyo también nos ayuda allí, con personas para responder sus preguntas en Carolina del Norte, Montana, California y hasta Costa Rica. Y eso no es todo. Su apoyo nos permite promover el verdadero mensaje de las Escrituras en todo país de habla hispana alrededor del mundo. Y no solo eso, su apoyo también nos permite compartir la verdad en Europa y Sudáfrica. Entonces, la próxima vez que haga una donación o compra por algo que vio en este escenario, recuerde que también estará apoyando todo lo que sucede detrás de cámaras. Gracias por apoyarnos. ¿Quién es este Alejandro? Él aparenta comandar gran respeto allí en la comunidad de Éfeso. Vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 1. Y se nos dice que en Antioquía, en la sinagoga allí, habían profetas y maestros, tal como Bernabé, el cual era un levita que venía de Chipre, y tal como Simón y Lucio.
Simón y Lucas de Cirene, y Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, quien Bernabé trajo de Tarso. Bueno, para saber quién era Simón de Cirene, debemos regresar a Marcos capítulo 15, versículo 21. Y se nos dice que obligaron a uno Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que llevase la cruz de Yeshua. Este es el mismo Alejandro que está en el teatro de Éfeso, aquel que ha comandado respeto. Él es el mismo que está en el teatro en Éfeso, tratando de calmar a la gente. Pablo trató de hacerlo, pero no se lo permitieron. Pero se lo permitieron al hijo de Simón, de Cirene. A este hombre, Alejandro de Cirene, el cual descubriremos qué es lo que sucede con él más adelante, porque este Alejandro de Cirene de pronto no es lo que aparenta. Pues Pablo tendrá que lidiar con esta situación de nuevo. Es por esto que en la carta de Yeshua a los creyentes en Éfeso, él dice lo siguiente: ¿has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son? Son mentirosos. Yo no los he enviado. Tú has descubierto que son mentirosos, te has dado cuenta de eso por ti mismo y te felicito por eso. Buen trabajo. Ahora, ¿quiénes son estos falsos apóstoles los cuales los efesios han probado? En primera de Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo, leemos lo siguiente: este mandamiento, Timoteo, hijo mío, te encargo. Pelea la buena batalla. Guarda la fe y una buena conciencia, la cual algunos han rechazado y han naufragado en cuanto a la fe, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces él los ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que aprendan a no blasfemar. Ellos lo han traicionado. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 12, Pablo básicamente dice lo siguiente: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión o los ataques de falsos apóstoles, los cuales desean atacarme a mí y el mensaje que fui enviado a traer. Escuchen, los apóstoles son enviados, literalmente enviados, no son establecedores de iglesias. Ese es un concepto cristiano moderno. Eso no es un apóstol, no. Un apóstol, un sheloach, es un enviado. Un apóstol es enviado a llevar un mensaje. Pablo aquí se va a tener que poner firme y él va a tener que exponer los ataques de aquellos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Él continúa diciendo: estos falsos apóstoles se glorían a sí mismos pretendiendo ser aquello lo cual nosotros somos. Y podemos ver que esta es una situación en la que Alejandro, allí en Éfeso, lo más probable, se involucró. Él se está presentando a sí mismo como si fuese alguien importante, como si él fuese el enviado. Pero Pablo dice que de hecho son falsos apóstoles, engañadores trabajando su engaño sistemático. Lobos rapaces, engañadores, hipócritas que engañan a los inocentes para que los sigan a ellos diciendo que fueron enviados por el Mesías. Bien han aprendido de su amo. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo escribió en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, de vuestra propia imaginación, de su propio soltarse, y Dios polusos, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero estos eran falsos profetas. Hubo falsos profetas entre el pueblo, tal como habrán falsos profetas, falsos apóstoles y falsos maestros entre vosotros, los cuales introducirán encubiertamente herejías destructoras, herejías divisivas, negando incluso al Señor que los compró, al Señor que los rescató.
trayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Y con avaricia y con palabras fingidas harán mercadería de vosotros. Es por esto que generalmente se ponen a sí mismos como apóstoles, como enviados, porque quieren hacer de vosotros mercadería, quieren llevarlos a su guarida, a su iglesia, para su prosperidad personal. Él dice que el juicio de ellos no tardará y su perdición no está dormida. Pues el Señor no solo sabe librar de tentación a los piadosos, sino que también sabe cómo reservar a los injustos para el día del juicio, para el castigo. Estos presumidos, atrevidos, obstinados y corruptos hijos de Belial desprecian la autoridad dada por Dios. No temen hablar mal de aquellos que merecen honor. Estos, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, solo hablan mal de las cosas que nunca entenderán. Ciertamente perecerán en su propia perdición. Ellos, mientras banquetean con vosotros, se deleitan en sus errores, y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, porque son hijos de maldición. Hijos maldecidos son estos falsos apóstoles. Han abandonado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, quien amaba el pago de la iniquidad. El mismo Balaam que fue reprendido por su iniquidad por una muda bestia que le habló con voz de hombre, refrenando la locura del profeta. Estos falsos profetas, pastores y maestros, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mientras hablan arrogantemente sus palabras de prosperidad, seducen con los deseos carnales. Mientras ellos prometen libertad, ellos mismos son esclavos de corrupción. Hubiera sido mejor para ellos nunca haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, el haberse alejado del santo mandamiento que les fue dado. Esto es un falso apóstol. Esto es lo que los efesios, lo que estos creyentes han probado. Ellos han probado a estos falsos apóstoles, los cuales han hecho mercadería de ellos, los cuales han torcido las escrituras y los han puesto en la categoría correcta. Como falsos apóstoles, han encontrado que son mentirosos. Muy seguido escuchamos decir, bueno, todo el mundo tiene un poquito de verdad. Eso es mentira. Eso es vivir en una fantasía. No, hay personas que son mentirosas. Mienten diciendo que son enviados. Oh, sí, ellos dicen, yo he ido al cielo como 100 veces y fui enviado a la tierra de nuevo para traerles un mensaje. Yo fui enviado, yo fui al cielo y ahora soy el ungido del Señor. Jesús me mandó a vosotros. No, son mentirosos. Son falsos apóstoles. Ellos dicen que son enviados, pero nadie los ha enviado. El mundo religioso está lleno de estos falsos apóstoles, los cuales dicen que son enviados, pero lo único que tienes que hacer es probarlos, comparar sus palabras con las palabras de las Escrituras. Compara sus historias con las historias que contarán la próxima semana, o con las que contaron el año pasado. Encontrarás que por la avaricia han estado completamente inmersos en falsedad. De esto es lo que se ha tratado todo el mensaje a los creyentes en Éfeso, en la asamblea en Éfeso, comenzando con esto. Habéis probado a aquellos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Los habéis probado y los habéis hallado mentirosos. Regresa ahora y vuelve a hacer las obras primeras, tu primer amor. Regresa a tu primer amor. ¿Qué hiciste cuando vine a ti la primera vez y te prediqué el evangelio del reino? Cuando te hablé de Yeshua y te demostré que él era el Mesías.
Y te encantaba, tú amabas predicar la palabra de Yeshua. Amabas enseñar lo que él enseñó, porque me seguías a mí y enseñabas lo que yo te enseñé. Porque Yeshua nos dijo que hiciéramos discípulos y le enseñáramos lo que él nos enseñó. Y lo hicimos, yo te enseñé y tú enseñabas. Estabas bajo gran persecución y sin embargo enseñabas. Le decías al pueblo que regresara a Moisés, lo mismo que Apolos te enseñó a que predicaras, que regresen a Moisés, a los mandamientos, enseñando que no se le puede agregar ni quitar a los mandamientos, y amabas eso. Predicaste esa palabra, ahora vuelve a salir y sigue predicando, hasta que todo el mundo escuche esto, hasta que todo el mundo vea esto. No hemos terminado. No habéis completado la tarea todavía. No olvides de dónde has venido. No olvides esas cosas que estremecieron tu corazón la primera vez. Cuando entendiste que Diana de los Efesios no es ningún dios. La diosa de la fertilidad. Diana simplemente es la versión efesia de Ishtar, de Estarte. La diosa babilónica de los senos expuestos, que fue lanzada a la tierra en un huevo gigante y cuando cayó en la tierra, en el río Éufrates, convirtió un ave en un conejo que pone huevos, que es de donde viene la celebración de la Pascua moderna. Es la misma esposa de Nimrod reencarnada como Ishtar. O como Diana. O como Afrodita. Y cuando descubriste que todo eso es simplemente pagano, lo quemaste todo. Quemaste todos tus crucifijos y tus cadenas y tus medallas a gran costo para ti. Quemaste todas estas cosas que te conectaban a tu pasado. Así que cerremos en el libro de los Efesios, donde Pablo le escribe a estos creyentes en Éfeso. Acordaos, versículo 11, en el segundo capítulo. Acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles. Erais gentiles y en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. De allí es que vosotros venís. Usted debe reconocer que de allí es de donde viene. Usted era arrastrado a estos ídolos paganos y así era como adoraba porque no conocía la verdad. Tal como los creyentes en Corinto, usted simplemente está siguiendo tradiciones paganas, pero ahora usted ha sido rescatado. Este programa, que esperamos le haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo, y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua: habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.